El título fue que la Corte Suprema de Justicia de México declaró inconstitucional la sanción penal a todas las mujeres que se hayan realizado o se realicen un aborto. La reflexión a partir de ese título que se pueden hacer ustedes es, pero ¿cómo existía la posibilidad de una sanción penal a esas mujeres? Las respuestas las va a dar Ayelén Oliva en sus claves para entender el mundo. Ayelén, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ariel? Bueno, vamos a hacernos esa pregunta justamente de por qué es histórico este fallo de la Corte Suprema de México. Y para eso vamos a desplegar la pregunta aquí en pantalla y una de los primeros indicadores sobre esta respuesta. Y el primer datito que tenemos que mencionar aquí es que es un fallo que invalida el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila. Esto es importante porque, ¿qué queremos decir? Que acá hay una decisión de la Justicia Federal que llama a que la Asamblea, el Congreso Local del Estado de Coahuila, estamos hablando de una provincia en comparación con Argentina, defina cambiar, modificar ese Código Penal. Pero la sentencia es concretamente para justamente el Código Penal de uno de los 32 estados de México. Entonces ahora la pregunta es, bueno, pero esto, entonces, ¿por qué decimos que es histórico? ¿Rige para todo el territorio mexicano? ¿Qué es lo que pasa con esto? Y ahí vamos al siguiente punto. El aborto en México, hasta el momento, no es legal a nivel nacional. Recordemos que solamente hay tres estados y la Ciudad de México que tienen despenalizado el aborto. Estamos hablando de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Ahora, lo que hace este fallo federal es que justamente presiona a todos los estados a que definan, empiezan a debatir esto a escala local. Es un primer paso que hace el Poder Judicial para que actúe el Poder Legislativo. Definitivamente, porque queda en manos de ellos modificar todo esto. Ahora, esta sentencia, vamos a la siguiente, marca un precedente. ¿Por qué? Porque aún teniendo un código penal que penalice a aquellas mujeres o personas gestantes que deciden abortar, aunque el código penal todavía, insisto, penaliza, puede encarcelar a esas mujeres, la defensa de esas mujeres ahora pueden recurrir a este fallo de la Corte Suprema para justamente defenderlas en una instancia judicial, lo cual ya, por eso, para el colectivo de mujeres feministas en México es todo un logro, porque realmente es muy difícil ahora que haya personas detenidas por practicarse un aborto en México después de este fallo. Y me parece que va a ser muy importante para cerrar las claves el cuarto punto. ¿Qué tipo de antecedentes existen? El antecedente, digamos, inmediato y más marcado fue lo que pasó con la despenalización del aborto en Ciudad de México. En Ciudad de México se debatió esto en la Asamblea, en el ámbito legislativo local de la ciudad. Definen despenalizar el aborto en México y eso lo llevan en una instancia judicial. Y en ese momento, en el 2008, la Corte Suprema dice que es totalmente constitucional. ¿Qué era lo que querían? Bueno, bajarlo por inconstitucionalidad. En ese momento la Corte Suprema justamente dice, no, es totalmente constitucional. Y entonces es por eso que incluso el colectivo de mujeres feministas en México ve un gran aliado al Poder Judicial y a la Corte Suprema para avanzar en la ampliación de derecho a las mujeres en ese país, justamente porque por estos antecedentes que van marcando un camino y que van rumbo a despenalizar el aborto en todo el territorio mexicano. Hoy me decían, conversaba con una activista mexicana que me decía, mira, lo más interesante de esto es que por primera vez en México sentimos que se está dando el debate que nos merecemos. Está en agenda. Y le respondiste que en Argentina así sucedió, sí, porque verdaderamente una vez que primero estuvo el tema en la agenda popular, si se quiere, para después estar en la agenda política y ni hablar mediática, ¿no? Sí, y sin lugar a dudas, ellas lo conocen muy bien, saben del ejemplo que fue Argentina para toda América Latina. Y me comentaba también esto de hay distintas formas de legalizar el aborto, no es la misma que nosotros, son otros los caminos y acá lo estamos viendo, México también da prueba de eso. Muy bien, Ayelén, muy completo.